Muy bien, espero todo en sus entornos, en sus lugares de trabajo, sobre todo Profe, vivienda, buenas. hogar y familia. Esté muy bien, buenas noches, Juan. Profe, qué pena interrumpirlo. Quería excusarme con usted que el día miércoles no pude hacer porque tuve un inconveniente de salud. Entonces, ya voy con toda la disposición. Vale, perfecto, no hay problema, Juan Camilo. Gracias. Como se pudieron dar cuenta, pues entonces la semana pasada, al igual que en todas, pues hacemos este video grabatorio de la sesión de clase. Pueden encontrar por si se perdieron algún detalle tanto de la conferencia del doctor Wilson Higuera, quien actualmente es el presidente de la Liga de Atletismo aquí en Bogotá y quien además es funcionario y directivo reconocido de la Federación Colombiana de Atletismo, o si el día, pues miércoles se perdieron la del profesor Rafael Bajonero, también la pueden encontrar. Bien, en este orden de ideas, antes de comenzar con la difusión del tema y con el llamado a lista, quiero transmitirles el mensaje que les envía el profesor Diego Zaraza, quien, como ya la gran mayoría de ustedes saben, es la persona que nos acompaña en la labor administrativa y en la parte coordinativa de estos seminarios, de este seminario de administración deportiva, quien en este momento se encuentra en su módulo 3. Él dice que ya creo que actualmente todas las personas están de lleno en la plataforma. Creo que los dos últimos estudiantes que faltaban ya fueron vinculados, que si en algún momento llegan a tener problemas con el manejo, con el desarrollo, aquellas personas que hoy creo que en la mañana fueron registrados, que por favor se comuniquen directamente con él. De igual manera, si de pronto también tienen novedades y de pronto dudas frente a lo que fue el calificable del módulo 2, el que tuvieron con el docente Gerson López, también se remitan a él para poder despejar cada una de las dudas frente al tema de notas y entregables y todo el componente académico que se pueda desarrollar. Creo que ya conmigo, pues las personas que estaban por fuera del aula pudieron hacer los entregables de las dos actividades, tanto del foro como del mapa mental que nosotros creamos. Y ya pues creo que a partir de hoy podremos registrar la actividad que también tenemos como entregable y posiblemente el parcial que apliquemos mañana como cierre ya de este módulo. Entonces, pues bueno, creo que esos son los avisos, esa es la información que les tenía para socializarla con ustedes. Voy a empezar con el respectivo llamado a lista. Por favor, me confirman activando el micrófono al escuchar el llamado, ¿vale? Juan Sebastián Achuri. Buenas noches, presente, profe. Por más que se respeten los procesos. Daniel Felipe Arevalo. Presente, profe. Gracias. Sebastián Barrera. Porque este hombre no supimos nada en este módulo. Cristian Cano. Creo que no ha llegado aún. Vamos por acá con Hasblady Ciprián. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Leonel Cruz. Buenas noches, profe, presente. Gracias, Leonel. Brian Forero. Presente, profesor, buenas noches. Gracias, Brian, buenas noches. Laura Marcela García. Presente, profesor. Gracias, Laura. Vamos por acá con Arturo José González. Vale, perfecto, Hernán. Bien, creo que Arturo todavía no ha llegado. Vamos a esperar por acá. Liz Ginés Laguna. Presente, profe. Gracias. Juan David López. Presente, profe. Profe Arturo, presente. Qué pena que no puede. Gracias, Arturo. Viviana López, perdón. Buenas noches, profe. Buenas noches, gracias. Ya por aquí Hernán nos había contestado. John Edison Molina. Presente, profe. Gracias, Laura Daniela Moncada. Presente, profe. Gracias, Johan Muñoz. Presente, profe. Gracias, Salvador Navarrete. Jonathan Peinado. Presente, profe. Gracias. Luis David Peña.
Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Luis, gracias. Juan Camilo Rivas, Profe, buenas noches, presente. gracias. Julián Valencia, Presente. gracias. Pablo Vallejo, Presente, profe. gracias, Pablo. Y Darly Caterin Zárate. Presente, profe. Bueno, chicos, ya que estamos todos aquí en el aula, vamos a comenzar con la sesión de trabajo que tenemos el día de hoy. Porfa, me confirman, ahí ustedes están viendo mis diapositivas, mi ventana de PowerPoint proyectada. Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, como lo habíamos hablado la semana pasada, el día de hoy vamos a seguir pues desarrollando nuestra temática del Sistema Nacional del Deporte, en aras de complementar parte de lo que fue ese abordaje descriptivo que tuvimos durante la primera, segunda sesión, ese complementario que tuvimos con el desarrollo y con la invitación de estos dos personajes que han sido pues muy experimentados y que tienen una noción clara de las funciones y de las actividades que en los cargos administrativos se llevan a cabo, tanto de la rama pública como de la rama del sector privado. Entonces nosotros habíamos visto a lo largo de esa ley 181 que estaba compuesta por una serie de títulos, que cada uno de esos títulos podía tener unos capítulos y que a su vez cada capítulo pues planteaba una secuencia de unos artículos de trabajo. Y creo que cuando la socializamos entre primera y segunda sesión de clase, pues vimos rápidamente y digamos que de manera genérica aquellos aspectos que debíamos conocer. Sea usted integrante de la parte administrativa de alguno de los entes o simplemente como integrante activo del Sistema Nacional del Deporte, como todo el personaje colombiano garante de esos derechos sociales que son tan importantes para cada uno de los nacionales o de las personas que habitan el país. Entonces nosotros habíamos alcanzado a hablar del título 7 y allí desglosábamos cada uno de los organismos del Sistema Nacional del Deporte. Entonces, allí nosotros hablábamos de los institutos departamentales, de los institutos municipales, principalmente veíamos que aún sin reformularse nos hablaba de Coldeportes, sin embargo nosotros también pudimos hacer mención a esa ley que nos permite hoy por hoy hablar del Ministerio del Deporte, de esa serie de acciones que en esa transferencia que la ley 1967 nos dejó en el 2019 para que el Ministerio del Deporte pues pudiese asumir en función y completa plenitud. Como ustedes escucharon también a nuestros ponentes invitados, pues gran parte del desarrollo y del impacto trascendental que tuvo la creación de este Ministerio del Deporte, pues es poder formular políticas públicas, donde estas políticas públicas pues implican que haya un destino directo del rubro presupuestal, que se tenga mayor independencia para formular acciones como proyectos, planes y otras intervenciones ligadas a iniciativas propias para garantizar todo lo que está en el artículo 52 y todo lo que soporta también la ley 181 del 95. Entonces, este título 7 nos plantea en su capítulo 5 esa entidad, ese organismo que nos habla del Comité Olímpico Colombiano y principalmente destina 2 artículos al trabajo de esa conceptualización, a lo que gira en torno a lo que significa las funciones y las tareas principales que le atañen al Comité Olímpico Colombiano. Entonces, aquí quisiera arrancar la temática del día de hoy formulándoles la siguiente pregunta. ¿Qué es el Comité Olímpico Colombiano? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han leído? ¿Qué han visto? De pronto de esa base formativa en alguna asignatura de legislación, de administración, de pronto pudieron ver algo de lo que respecta al Comité Olímpico Colombiano. Profe, vendría siendo como la junta directiva como tal que representa los Juegos Olímpicos a nivel Colombia, representándonos por fuera del país, a nivel internacional. Muy bien, bueno, podríamos tener entonces aquí muy bien una organización que en cabeza administrativa pues representa a ese Comité Olímpico Internacional del país. Muy bien, ¿qué más podemos decir? Gracias, Juan Camilo. ¿Qué más podemos decir del Comité Olímpico? ¿Qué más podría ser el Comité Olímpico aplicado aquí a esa relación que hacemos con el Sistema Nacional del Deporte? Buenas noches. Bueno, pues que es una entidad
que elabora planes, realiza convenios y coordina la financiación o recursos para el deporte en Colombia. Sí, señor, muy bien, Julián. Entonces podemos decir que es un organismo que se encarga de manejar parte de esas políticas, de esos proyectos y de ese accionar donde se implica el manejo presupuestal para el deporte en Colombia. ¿Y ahí qué dirías, Julián? ¿Sería más, y a partir de lo que ya vivimos, sería más destinado al trabajo del sector público o del sector privado? En ese caso, desde mi punto de vista, para mí acobija las dos partes, ¿no? Tanto en el sector público como en el sector privado. Es transversal a las dos, diría yo. Correcto, muy bien. Entonces nosotros por allá cuando ramificábamos veíamos que ese Sistema Nacional del Deporte pues permite organizar parte de la acción y que digamos que este Comité Olímpico, aunque representaba cabeza de la rama privada del deporte, pues podía generar esas intervenciones que le daban esa mixtura de la cual nos habla Julia. Bien, voy a escuchar una última opinión, chicos, alguno que quiera arriesgarse a poder definir qué es el Comité Olímpico Colombiano, o bueno, a complementar lo que ya Juan Camilo y Julián nos han podido demarcar como concepto del comité. Pues, profe, lo que pude leer ahorita, pues que es una institución que regula el deporte aquí en Colombia, ¿no? Correcto, bien. Principalmente tenemos un órgano de control frente a la organización y al ordenamiento propio, tanto de manera estructural como de manera organizacional en el país. Entonces, para poder definir este concepto, pues vamos a apelar a ese artículo 72 que la ley 181 del deporte nos presenta. Y diremos que este Comité Olímpico Colombiano pues hace referencia a ese organismo que dentro de este país está digamos que encargado de coordinar el deporte asociado. Y recuerdan ustedes por allá cuando definieron la tipología del deporte, cuando vimos también parte del Sistema Nacional del Deporte, ¿a qué hacíamos referencia con ese deporte asociado, chicos? ¿Se acuerdan por allá que era como ese orden que desde el sector privado permitía generar unas actividades, que permitía generar un abordaje entre deporte competitivo, entre deporte de alto rendimiento y que permitía generar las asociaciones o en este caso los programas de orden nacional que tenían como objeto el desarrollo del deporte Federado, profe. profesional? ¿Listo? Entonces digamos que es esa rama, es esa vertiente que permite que el deporte tenga un desarrollo con fines de alto rendimiento, con fines de desarrollo competitivo y con fines de profesionalización. Entonces, parte de esta, pues digamos que acción que tiene el Comité Olímpico Colombiano tiene que ver con esa coordinación del deporte asociado, ¿sí? Y principalmente, pues buscando cuidar los intereses públicos y los intereses sociales desde el contexto nacional a partir de esas directrices que le rigen a este comité. Entonces, aquí, como nos lo decía Julián, pues nos permite establecer ese vínculo y coordinar esas acciones que desde la rama pública y desde la rama privada se pueden generar para hablar del deporte asociado en Colombia. Entonces, básicamente, ¿con qué fin o cuál será su intencionalidad? Es decir, ¿qué funciones puede llevar a cabo si nosotros ya nos hacemos a la idea que aquí lo que busca es coordinar el deporte asociado? ¿Qué funciones creen que que le pueden, digamos que atañar a esta organización, a este organismo del deporte colombiano? Recuerden que ya aquí vinculamos, entonces se encarga como de mirar cómo relaciona ese deporte de alto rendimiento, ese deporte profesional, ese deporte competitivo. ¿Cuáles serán entonces sus funciones?
Profesor, ¿sería la integración, coordinación y evaluación de políticas públicas hacia el deporte? Correcto, por ahí empezamos. Entonces tiene que ver con esa coordinación, con esa regulación de políticas enfocadas al deporte, ¿sí? Y pues básicamente en cumplimiento, y como ustedes lo vieron, cada uno de los entes por allá de los que alcanzamos a hablar, pues buscaban fundamentar lo que dice el artículo 52 y en esencia el objeto que tiene la ley 181. Entonces vamos a hablar que sus funciones vitales pues tienen que ver con regular y coordinar el deporte asociado en Colombia. Y para esto, como nos lo decía nuestro compañero, pues debe formular, integrar, coordinar y evaluar políticas públicas. Entonces, recuerden ustedes que cuando hablábamos por allá con Rafael y con Wilson, ellos nos definían esas políticas públicas como cada uno de los campos de acción, algo así como las áreas fundamentales, ¿sí? Visto y traducido al entrenamiento lo veíamos como ese macrociclo que nos permitía generar cada una de las acciones y que en la medida que nosotros íbamos estructurando, digamos que ese elemento de planeación en el entrenamiento, así como lo estamos asociando mientras nosotros instaurábamos ese macrociclo, pues íbamos que también, digamos que solventar o crear unos microciclos, unas sesiones, unas unidades, unos contenidos y un desglose para la dosificación de la carga. Entonces, lo mismo sucedía acá en torno a lo administrativo. Aquí se crearon unas políticas públicas que era la estructura macro y a partir de esas políticas públicas yo podía generar unos planes, esos planes a su vez me iban a generar unos programas y esos programas se iban a soportar en unos proyectos. Entonces, por eso ustedes ven que un proyecto siempre está contenido dentro de un programa y un programa siempre está contenido dentro de un plan, que en el marco general, y digamos que en la normativa y todo lo que usted revise documentalmente lo va a encontrar como programas, ¿sí? Básicamente, pues sus funciones están buscando integrar los buenos resultados y las buenas prácticas tanto en el deporte competitivo como en el deporte de alto rendimiento. Y si ustedes se fijan bien, parte del deporte competitivo y del deporte de alto rendimiento, pues tiene que ver con el deporte profesional aquí en el país. Y nosotros lo hablábamos qué día. ¿Cuántas ligas profesionales de deportes, tanto masculinos como femeninos, tiene el país actualmente? Ustedes me hablaban por allí de la liga de fútbol colombiana, la masculina, la profesional, también está la liga femenina de fútbol colombiano, también teníamos la liga de baloncesto masculina, ustedes me hablaban también de la liga Argos, creo, si no estoy mal, de la liga de futsal, y habíamos alcanzado a desarrollar parte de ligas profesionales, ¿sí? De torneos profesionales o de deporte profesional, y pues parte de la función que tiene este Comité Olímpico Colombiano es regular y coordinar esas acciones que vinculan y que permiten esa relación entre deporte competitivo, deporte de alto rendimiento y deporte profesional. Adicionalmente, pues digamos que tiene una función que en los últimos años pues ha buscado rescatar esos valores que el movimiento olímpico pues intenta vender, es decir, un movimiento educativo que busca que a través del deporte pues se siga con esa misma promoción que el varón Pierre de Coubertin intentó forjar al inicio de los Juegos Olímpicos. ¿Recuerdan ustedes por allá de pronto en las cátedras institucionales o en las cátedras deportivas quién es el varón Pierre de Coubertin? No, señor. Vale, el varón Pierre de Coubertin fue la persona encargada de crear y organizar principalmente los Juegos Olímpicos de la modernidad. Entonces, esos Juegos Olímpicos de la modernidad, ¿en qué ciudad empezaron a realizarse? Profe, no fue en Grecia. Sí, señor, muy bien. ¿En Grecia? ¿En qué ciudad? Atenas. Correcto. ¿Y recuerdas el año en el cual se empezaron a gestar estos primeros Juegos Olímpicos? Uy, ahí sí me corchó. Les doy una pista, todavía estábamos hablando de 1800. 1890, creo. ¿96? 1896. 1896. Entonces, esta fue la persona que en ese sentido... Profe, Sí, dime, Juan. yo tengo una duda, pero antiguamente, antes de Cristo, también se venía dando, pero no se había formalizado como
hasta esa fecha, ¿no? Correcto, entonces si nosotros nos remitimos muy bien a toda esa documentación histórica, pues nosotros vamos a encontrar que los Juegos Olímpicos, por así decirlo, se dividen como en dos etapas o en dos momentos. Unos Juegos Olímpicos modernos y unos Juegos Olímpicos de la antigüedad, que incluso se remontan a aquellos escritos que tienen por allá algunos antropólogos o historiadores, se van a dar cuenta que hablan de unos Juegos panhelénicos o de unos juegos ya de culturas mucho más antiguas de lo que dictan los Juegos Olímpicos antiguos. Entonces, cuando nosotros aquí ya hablamos de este personaje, del barón Pierre de Coubertin, dentro del proceso de educación, pues tiene que ver con ese, digamos que nuevo giro que se le dio y principalmente porque esta fue la persona que trató de darle ese sentido pedagógico a los Juegos Olímpicos. Entonces, para la creación de esos Juegos Olímpicos en Atenas, por allá en 1896, pues el barón Pierre de Coubertin generó unos principios y estos principios pues buscaban que el deporte evidentemente permitiera el desarrollo social, la inclusión y pues que básicamente permitieran promover ese espíritu amateur de la competitividad. Por ello ustedes van a encontrar que incluso desde los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92 y creo que los de antes de Múnich, si no estoy mal, o Seúl, se me va la fecha, en el 88, fueron aquellos juegos donde se empezó a incluir atletas profesionales en el deporte. Si usted se remite a todo lo que hubo por allá al inicio de 1900, por allá en París, todo lo que fue el desarrollo y que trajo también aquí a América en Estados Unidos, todo lo que pasó también en Múnich, pues se va a dar cuenta que inicialmente los Juegos Olímpicos estaban pensados con ese sentido de desarrollo y de práctica amateur, ¿sí? Y parte, digamos que de lo que busca como funciona el Comité Olímpico, porque creo que me desvió un poquito haciendo un recuento de la historia, pues busca que ese sentir olímpico, que ese movimiento olímpico, que esos valores y esos principios, que aun cuando hablamos de deporte profesional en los Juegos Olímpicos, pues siguen arraigados dentro de su filosofía. Por ello ustedes se van a encontrar que hoy por hoy existe algo que como norma para las entidades de educación superior, llámense en universidades, corporaciones, institutos que tengan relación con el deporte, pues busca que se pueda instaurar un espacio académico que se llama la Cátedra Olímpica. Ustedes de pronto en su pensum, los que tienen el registro más reciente que otros, alcanzaron a hablar de alguna asignatura formal o de esta temática de Cátedra Olímpica. Pues vimos paralimpismo, que fue como lo más cercano, profe. Ok, bueno, ya como rama de trabajo ocupacional. Y pues básicamente, pues esta cátedra olímpica se empezó a gestar bajo la administración de Andrés Botero, que es la persona que está aquí proyectada en la imagen, hacia finales de 2010, donde buscaba resaltar todo ese proceso y digamos que si recuerdan ustedes por allá en 2009 cuando se formuló la política pública, pues se le apostaba mucho a buenos resultados, principalmente desde el ciclo olímpico, que ese ciclo olímpico habla, digamos que con el desarrollo tanto organizacional, administrativo, como a nivel calendario de cada una de las competencias que van a permitir proyectar cada Olimpiada, es decir, cada periodo de 4 años, con miras a llegar a los Juegos Olímpicos. Entonces, parte de lo que se buscaba era resaltar parte de esos principios y que a través de la universidad, pues cada una de las personas que iban cursando esta cátedra olímpica pudieran difundir esos valores y esas buenas prácticas que el olimpismo siempre ha defendido, pero que en algunos casos, pues, se han ido perdiendo en la historia. Entonces, dentro de las funciones principales que tiene el Comité Olímpico, pues recuerden, está regular y coordinar el deporte asociado, que para ello pues debe formular, integrar, coordinar y evaluar políticas públicas, y que esas políticas públicas pues significan crear planes, crear programas y crear proyectos para el desarrollo del deporte competitivo, del deporte de alto rendimiento y del deporte profesional, ¿sí? Buscamos con esto, pues que evidentemente, pues las personas que están llamadas a gestar parte de este desarrollo, tanto en la parte operativa como en la parte administrativa, es decir, los profesionales del medio, pues tengan su espacio. Entonces, digamos que parte de la razón de ser que está contemplada también aquí en la ley 181 y que ha tenido también sus modificaciones, pues busca que el Comité Olímpico cumpla con estas funciones sustanciales.
Básicamente, entonces, cada vez que se crea un proyecto, un programa o que se crea una acción de desarrollo, siempre, pues normativamente la ley 181 nos decía que debía ponerse en manos de Coldeportes, es decir, hoy por hoy en manos de quién debe estar cada uno de los proyectos, programas y acciones que el Comité Olímpico decida gestar o proponer. Ministerio. Exacto, en el Ministerio del Deporte. Entonces, para lograr, digamos que esa articulación y para lograr esa coordinación, pues evidentemente debe generar ese balance, ¿sí? Esa acción coordinativa entre las federaciones y las asociaciones deportivas que existen en el país. Y recuerden que lo habíamos visto nosotros cuando hablamos del Sistema Nacional del Deporte en sus generalidades, que cuántas federaciones por deporte deben existir en un país. Una, ¿no? Una, sí señor, y asimismo deben haber ciertas asociaciones, y aquí pues hablábamos de las ligas, que a nivel departamental, ¿cuántas ligas debían existir por deporte? Una también, ¿no? Sí, señor, muy bien, hablábamos de una liga y una federación por deporte, que a partir de esto, pues íbamos a hablar que esa liga y esa federación que tenía, digamos que ese reconocimiento, pues iba a tener ese posicionamiento que iba otorgado, valga la redundancia, por ese nombramiento, por ese reconocimiento que hacía el Comité Olímpico Internacional y que permitía que tanto sus deportistas, atletas, como personas, digamos, que componen todo el cuerpo deportivo genéricamente hablando, pues pudiesen hacer parte del calendario deportivo nacional y del ciclo olímpico. Entonces, que cada uno de los atletas, que cada una de las personas que estaban integrando esa cadena deportiva y que pertenecen a una federación y que pertenecen a una liga, pues pudiesen hacer parte de cada uno de los eventos que se plantean. Entonces, principalmente para lograr esa acción coordinativa, pues lo que busca es unificar el calendario, es decir, que ese calendario competitivo que plantea la liga, la federación, pues evidentemente coincida con esto que presenta el ciclo olímpico. Entonces, rápidamente les voy a pedir que hagan una búsqueda del deporte que a ustedes les guste, sea fútbol, fútbol sala, natación, atletismo, y que rápidamente se remitan a la página de la federación, o que sea mucho más fácil, googlee calendario competitivo, federación, no sé, por ejemplo, Federación Colombiana de Atletismo, así como hice yo, ¿sí? Y vamos a revisar qué aparece hoy por hoy. Profe, yo estoy mirando acá en la Federación Colombiana de Tenis y en los calendarios no aparece nada de pronto por el tema de la pandemia, quién sabe. Sí, señor. Bueno, Fede Tenis ya ahí la tiene clarísima. Gracias, Juan. ¿Qué más encontraron los demás? Juan ya buscó tenis, de pronto alguno que hubiese remitido su búsqueda a la Federación Colombiana de Fútbol, la de natación, de pronto baloncesto, voleibol, qué sé yo. Profe, yo encontré la página de FECOL Futsalón y pues ahí no hay calendario como tal, están diciendo que pues siguen los preparativos para la reactivación del fútbol de salón colombiano, entonces, pero como tal calendario no hay. Muy bien, gracias. Profe, qué Sí, pena, yo refuto lo que dijo mi compañero Rivas, pero ya hubo dos torneos piloto de la Federación Colombiana de Tenis, uno acá en Pueblo Viejo y otro que fue en Armenia. sí, señor, muy bien. Entonces, bueno, digamos que parte de la dinámica y para apoyar los dos puntos de vista, tanto el de Juan Sí, como el profe, de Paolo. bueno, también Sí, lo que dijo dime. Paolo, como para complementar, también hace poquito realizaron un Challenger en donde Santiago Giraldo se despidió de su carrera profesional que se retiró, que creo que fue en Cota, no recuerdo muy bien. Y Vale, hace poco lo perfecto. realizaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede con
en este año 2020 que ustedes saben que ha tenido tantas particularidades. Evidentemente, pues digamos que al inicio de año, si usted por allá en enero tuvo la posibilidad de revisar el calendario, los que son entrenadores y tienen de pronto deportistas de alto rendimiento se pueden dar cuenta que esto es lo primero que uno realiza por allá en las primeras fechas de enero. Cuando entre esos primeros 10 días, cuando uno se reúne con el deportista, fija objetivos o vuelve a realizar, digamos que los chequeos iniciales, pues empieza a revisar. Entonces, si usted se remitía a cada una de las federaciones, llámese Federación Colombiana de Atletismo, Federación Colombiana de Natación, de tenis, de fútbol, la que fuese, evidentemente había un cronograma que generalmente las federaciones presentan para el primer bloque del año y uno para el segundo bloque de año. Aquí, como pueden ver, pues yo planteé aquí este 2017 de la Federación Colombiana, donde ya hablamos del segundo semestre del año y donde plantea cada una de las competencias. Aquí están los Grand Prix, que tienen que ver con las competencias para cada una de las categorías delimitadas en pista. También por acá están los torneos nacionales, los Juegos Suramericanos, los campeonatos mundiales de mayores, ¿sí? Y digamos que cada una de las competencias que el ciclo olímpico provee. Si usted evidentemente pues se fija hacia de pronto un deporte un poco más competitivo, con un calendario más amplio como lo es el fútbol, pues evidentemente va a encontrar las fechas de programación, tanto del desarrollo de la liga profesional de fútbol del primer semestre, del segundo semestre. Adicionalmente va a encontrar cuáles van a ser las fechas que por de pronto competencias internacionales, llámelo así, Copa Libertadores o Copa Suramericana, se va a encontrar usted. Asimismo, de pronto para la Selección Colombia usted va a encontrar las fechas de eliminatoria, de calendario de competencia. De pronto, si hablamos de un año donde coincide el Mundial o un Suramericano o de pronto una participación olímpica, pues va a encontrar también el desglose y las fechas. Para aclarar entonces lo que sucede con la Federación Colombiana aquí hoy por hoy, pues tiene que ver con esa situación del COVID que obligó a reajustar parte de ese calendario, y aun cuando pues digamos que hoy por hoy se tiene la reactivación, no se ha digamos que estipulado una manera clara de volver a presentar este calendario, porque hubo muchos deportistas que estaban completamente digamos que estáticos y muchos procesos administrativos. Ustedes lo veían principalmente cuando Wilson vino acá y les habló y les dijo, miren, hay muchas ligas, muchas federaciones que hoy por hoy se quedaron sin ese aporte y sin ese rubro para poder reinvertir, y están a la expectativa de mirar en qué podemos participar o en qué no podemos participar. Entonces, parte de ese estancamiento, pues tiene que ver con esto. Ustedes van a encontrar un letrero muy parecido. Miren, aquí yo me metí a la Federación Colombiana de Atletismo y dice que por ahora el calendario está en stand-by, que obviamente cumple con las normas de aislamiento, con el decreto que regula todo el proceso que tuvo la pandemia del COVID-19 y que pues obviamente está sujeto a las resoluciones cuando ya se indique normativamente. Es por eso que no está, aunque todos sabemos que ya hubo luz verde para que el deporte competitivo tuviese sus primeros desarrollos y su primer abordaje. Sin embargo, pues la mayoría de los recursos que podemos evidenciar en las páginas web no tienen ese ordenamiento. Entonces digamos que aquí parte de la función inicial, para que ustedes lo tengan claro, el Comité Olímpico es sentarse con cada una de las federaciones y que este calendario, pues evidentemente cuadre para que los atletas puedan tener participación en cada una de las competencias que se estipulan dentro del ciclo olímpico. Para ello, pues también como tiene la función de sentarse a realizar ese calendario, pues también tiene la función de vigilar que tanto las federaciones como las asociaciones, y aquí dentro de asociaciones entiéndanse que están las ligas también, pues cumplan con cada uno de esos compromisos. Es decir, que si su deportista de atletismo aquí tiene marca para clasificar en la parada del Grand Prix o de la Copa Mundial o de la Liga de Diamante, pues evidentemente usted cumpla con llevarlo a esa competencia y represente al país. Entonces tiene también esa función de control y de vigilancia. Y adicionalmente, pues también tiene una función clave y es, digamos que financiar a las delegaciones que representan los certámenes internacionales. También tiene que ver con esa delegación, con ese personal que generalmente suele mezclar o también llevar personas de las federaciones, asociaciones, personal administrativo, y que en algunas ocasiones pues también por la legislación tiene que llevar a personal político.
Por eso ustedes de pronto han visto algunos de los senadores, de los congresistas también como parte de las delegaciones en algunos certámenes y en algunas competencias internacionales del país. Pues ya una vez aclarado parte de lo que tenemos hoy por hoy en el calendario nacional, pues podemos también decir que parte de lo que hace el Comité Olímpico Colombiano, pues es garantizar que ese rubro, que esa proyección, que aquí, como lo decía Julián, tiene que ver con esa salida de dinero desde el lado público, sin importar si el atleta está adscrito, suscrito a una federación, a una liga, pues busca garantizar parte de esos derechos sociales, garantizar parte de la seguridad social, y si nosotros hablamos de deportistas que están en proceso formativo, pues garantizar también ese derecho a la educación y en general ese desarrollo integral de los deportistas. Entonces, es aquí donde se establecen algunos montos. Ustedes van a encontrar que dentro de lo que se tiene a nivel del Comité Olímpico Colombiano, pues se establece unas ayudas. Esta ayuda y esta imagen que ustedes pueden ver aquí en la parte derecha tiene que ver con el reconocimiento económico que tiene un deportista que tiene figuración olímpica y que tiene obviamente, digamos que posicionamiento en el podio en cada una de las disciplinas que puede llegar a tener. Es decir, por medalla, si nosotros de pronto hablamos de un deporte que nos puede dejar varias medallas, como, no sé, la natación, que nos puede dejar una medalla en 50 y 100 metros de estilo libre o de estilo mariposa, pues quiere decir que cada una de esas medallas va a tener este rubro. Le voy a pedir el favor a uno de ustedes que por favor pueda leer el rubro correspondiente a cada uno de los 3 lugares del podio cuando un deportista olímpico colombiano pues gana una medalla. Chicos, ¿cuánto gana un deportista colombiano cuando se hace una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos? $1.960. Son Entonces, 240 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Exacto, eso está estipulado y digamos que esa fue la cifra que se embolsillaron aquellos deportistas que se hicieron una medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos, ¿sí? Si obtenía medalla de plata, ¿cuánto se llevaba? ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Profe, se lleva 96.523.560. Ahí estoy. Exacto, estamos hablando actualmente de 140 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que obviamente bajo la situación particular que sucedió, que evidentemente nos deja proyectados ya no Juegos Olímpicos en Tokio 2020, sino que nos los deja proyectados en 2021, pues también estará sujeto al incremento que tenga el salario mínimo aquí en el país. Y finalmente, si obtiene una medalla de bronce, ¿cuánto dinero se podía llevar este deportista? $68.945.400. Muy bien, excelente, que tiene que ver con la relación de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, pues también existen unos montos y como ustedes bien saben, este Comité Olímpico Colombiano pues busca velar por la seguridad social, por la educación, por el desarrollo integral y pues básicamente digamos que garantizar unas condiciones de vida digna para que las personas que eligieron o tal vez por esas cuestiones del azar pues viven del deporte tengan también una retribución. Entonces es algo así como un salario que anteriormente iba de la mano entre Coldeportes y el Comité Olímpico Colombiano, pero pues que hoy por hoy simplemente está manejando el Comité Olímpico Colombiano hasta que se termine de instaurar el Ministerio del Deporte. Entonces, rápidamente les voy a pedir el favor que googleen y que miren cuáles son como esas categorías, ¿no? Ustedes saben de pronto en su trabajo cada vez que los contratan que no es lo mismo el valor que recibe aquel entrenador que de pronto tiene una certificación internacional o de pronto aquel entrenador que en fútbol tiene, no sé, nivel 3 de la AFA o nivel 3 de la FIBA, o perdón, de la FIFA, o el entrenador de baloncesto que es nivel 3 de la FIBA, o que tiene X experiencia o X manejo. Ustedes saben que siempre hay como un escalafón. Entonces vamos a mirar rápidamente si ustedes encuentran cuál es el escalafón que tienen los deportistas aquí en el país.
duda. Sí, dime, Juan. Cuando está hablando respecto a las ganancias que tienen los deportistas cuando tienen una medalla de oro, de plata, de bronce, cuando son deportes de conjunto y son demasiados participantes o deportistas, por ejemplo en el fútbol, ahí se repartirían las ganancias, ¿cierto? No, señor, cada deportista tiene este monto y tiene este rubro. Obviamente, pues en los deportes colectivos habría que generar parte de un presupuesto mucho más amplio. Sin embargo, pues digamos que por eso mismo ganar una medalla en un deporte colectivo a nivel olímpico pues es tan complejo, ¿no? Sin embargo, si hablábamos de que en algún momento, no sé, la Selección Colombia de fútbol o la Selección Colombia de vóley o la de baloncesto pues tuviese figuración olímpica, recibiría cada uno de los jugadores este valor. Uy, listo, profe, gracias. Bien, mientras ustedes encuentran parte de los montos que ahorita también vamos a presentar, pues básicamente dentro de sus funciones también está pues velar por, digamos que el desarrollo de las federaciones y pues ello pues también busca que estas federaciones pues tengan unos planes de desarrollo, ¿sí? Generalmente que tengan una proyección deportiva apuntando hacia el crecimiento de la modalidad o de la disciplina más representativa o en general de las que abarcan. Entonces, pues obviamente en un ejemplo para que sea un poco más claro, si nosotros hablamos del desarrollo en el atletismo, pues tendrá que apuntar a un plan que permita estipular tanto el desarrollo en las pruebas de campo como en las pruebas de pista. Lo mismo sucederá si hablamos del fútbol, que digamos que desarrolle planes de acción frente al fútbol 11, frente al fútbol de salón, frente al fútbol playa, y se me van otras modalidades que puedan estar allí a cargo de la Federación Colombiana de Fútbol. Y lo mismo sucederá en cada una de las diferentes federaciones que tenga a su cargo varias disciplinas. Bien, chicos, ¿cómo les fue? ¿Encontraron montos o no encontraron montos? Casilla con 3 puntos. Bien, entonces para encontrar, diremos que de los documentos que heredó Coldeportes, pues podíamos encontrar, digamos que la categoría, o es decir, el contrato, el escalafón más alto. Ustedes saben que al igual que lo hace el distrito con sus docentes, pues también digamos que esta, al ser una institución que manejaba parte del recurso público, pues también necesitaba generar una serie de categorizaciones. Entonces, la categoría más alta, es decir, el deportista que tiene el salario más alto aquí en Colombia, producto de esa ayuda monetaria que brinda el Comité Olímpico Colombiano y en su momento lo brindó Coldeportes, pues ostentan sus bolsillos alrededor de 7 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué hay que hacer para ser un deportista que esté bajo esta categoría Altus? Pues básicamente, aquí la misma tabla no lo resuelve, tiene que ser un deportista que dentro de las pruebas individuales, ya sea en participación de deportes olímpicos, y también aplica para el deporte paralímpico, pues pueda obtener un reconocimiento, pueda obtener una medalla. Entonces va a ser aquel medallista que en los Juegos Olímpicos, tanto de invierno como de verano, pues va a tener una figuración y va a tener un logro. Este logro, pues básicamente tiene que ver con la figuración en podium y pues también ofrece el reconocimiento a aquellos que estén dentro del primero al quinto lugar, ¿sí? Dentro del ranking de una temporada mundial respectiva. Es decir, de pronto en el atletismo aquellos deportistas que estén en el primer lugar, segundo, tercero, cuarto lugar dentro de la Liga de Diamante. Lo mismo va a suceder por aquí con deportistas que sean medallistas en cada uno de sus mundiales, tanto de la categoría mayores como de la categoría abierta. Básicamente, pues también ofrece un proceso de proyección donde también está incluido el deporte paralímpico, donde también establece, digamos que los mismos criterios de desarrollo para que el deportista pues pueda tener esta bonificación o pueda tener, por así decirlo, este salario mensual
que le brinda el Comité Olímpico Colombiano y que en su momento brindó Coldeportes, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe, está bien. ¿Qué deportista, ya aquí hablándolo en términos generales, creen que podría estar ostentando este tipo de ingreso a partir de esa categorización bajo este nivel Altius? Recuerden, deportista olímpico. Caterín. Muy bien, Caterine Ibargüen. ¿Quién más por ahí? Mariana Pajón. Mariana Pajón, muy bien. ¿Qué otro personaje por ahí también podría estar? Profe, la de judo, pero no me acuerdo cómo se llama ella. Yuri Alvear. Por ahí de pronto también está Carlos Mario Kendo. Exacto, muy bien. El boxeador, muy bien. De pronto por ahí también Eider Arévalo, el marchista. Y pues bueno, de pronto ahorita en esta Olimpiada tenemos otros deportistas que puedan aquí hacer parte de esta categoría. En un segundo lugar, pues existe una categoría élite que ya no recibe 7 salarios mínimos, sino que recibe 5, ¿sí? Para ser deportista considerado bajo esta categoría élite, pues usted también debe hacer parte de aquellos deportes individuales que están incluidos dentro de los Juegos Olímpicos y dentro de los Juegos Paralímpicos, tanto en la ejecución de los Juegos de verano como en los Juegos de invierno, ¿sí? Y que también pueden hacer parte aquí del ciclo olímpico en las competencias panamericanas, tanto en los panamericanos, que hablamos de deportistas convencionales, como los parapanamericanos, que tienen que ver con la adecuación de los deportistas que están en situación o en condición de discapacidad. Entonces aquí pues básicamente el logro, o para que usted esté categorizado, pues debe estar figurando entre el 4º y el 8º lugar del mundial de la categoría mayores o la categoría abierta de su disciplina. Asimismo, también en las disciplinas que tienen varias paradas, si usted está entre el 6º y el 8º lugar, pues va a tener también participación. Evidentemente, aquellos medallistas que dentro de la categoría de los Juegos Panamericanos tengan representación, pues también van a tener esta categorización y van a tener este ingreso. Adicionalmente, por aquí en los deportes paralímpicos, pues también nosotros encontramos que aquellos medallistas de los Juegos Mundiales o de los World Games, que tienen que ver con esos, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos por allá de las modalidades alternativas o de ese deporte alternativo, de las nuevas modalidades que se estaban gestando? Cuando hablábamos de Ultimate, hablamos por allá también incluso de los eSports. Bueno, también tuvieron cabida y la proyección con ellos está también para trabajar tanto en deporte convencional principalmente. Aquí en deporte paralímpico no se ha contemplado aún la participación. Sin embargo, pues también digamos que respecto a su inclusión y se estarían haciendo a una suma de 5 salarios mínimos legales vigentes. Aquí pues obviamente el reconocimiento es mucho más bajo, tanto económicamente como en el nivel competitivo. Hablamos de los Juegos Panamericanos que en una lista, digamos que de importancia luego de los Olímpicos tendrían una alta representación. La tercera categoría que nos presenta por acá el Comité Olímpico Colombiano es el deporte o la categoría del deportista avanzado. Este deportista avanzado pues tiene que figurar, ¿sí?, básicamente tanto en los Juegos, bueno, en alguna parada del ciclo olímpico, ya que hablamos de los bolivarianos o de los suramericanos, donde debe en este caso figurar como deportista, como medallista de plata y bronce también en los panamericanos, también figura para esta categoría. Aquí de pronto de los mundiales juveniles, la misma participación de los World Games y de los Juegos Suramericanos, tanto en la rama que me habla del deporte convencional como del deporte paralímpico. En este caso, estos deportistas están generando un ingreso o tienen un apoyo mensual de 3.5 salarios mínimos legales vigentes, ¿sí?, que obviamente con el paso anual se va actualizando.
Ya aquí nosotros hablamos de una categoría de desarrollo, digamos que son ya aquellos deportistas que tienen figuración tanto en Juegos Suramericanos como en Juegos Centroamericanos y del Caribe, una escala un poco más baja. Aquí ya también en el deporte paralímpico hablamos de los parasuramericanos y pues que básicamente tienen representación, ¿sí? A nivel continental. También aquí se establecen los Juegos Centroamericanos y del Caribe y que principalmente ya aquí no solamente se enfocan en las categorías mayores abiertas, sino que también algunos juveniles también pueden entrar a ser parte de este salario o este ingreso económico que brinda el Comité Olímpico Colombiano y en su momento Coldeportes. Ellos se hacen, digamos que a la cuantía de 2 salarios mínimos legales vigentes. Y finalmente, pues establecemos la categoría juvenil, quien también tiene un ingreso, creo que no, hay una categoría más abajo, me falta una. La categoría juvenil, que pues hace referencia a aquellos deportistas que dentro de las modalidades individuales tienen participación en los Juegos Olímpicos y en los Juegos Paralímpicos, donde pues hacen parte también de todo el proceso de ciclo olímpico. Generalmente se relacionan con aquellos deportistas que asisten a los Juegos Olímpicos de la Juventud y que tienen figuración, que tienen medalla o que tienen reconocimiento de diploma. ¿Ustedes saben qué edades permiten los Juegos Olímpicos de la Juventud? ¿O qué personas, en qué rango de edad van allí a estos Juegos? Hasta los 17 años, profe, si no estoy mal. Sí, señor, No, ahorita, muy bien, hablamos entre los 15 y los 18 años de... 17. sí, Ajá. 17, sí. 17, ya cuando cumple 18 puede categorizarse dentro de los Juegos. Ojo, no significa que si tenemos la gimnasta de 12 años, primero debe ir a los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿no? Inmediatamente también puede representar parte de los Juegos Olímpicos de mayores o la categoría abierta, por eso está establecido de esa manera. ¿Vale? Entonces, estos deportistas que están en esta categoría juvenil tienen un ingreso o un rubro de 2 salarios mínimos. Y creo que esta es la categoría más baja. Existe otra que se está gestando que tiene que ver, digamos que con un reconocimiento voluntario que se pueda gestar, sin embargo, al no establecer monto no se ha definido. Bien, digamos que esas son como las funciones generales o las tareas principales que tiene el Comité Olímpico Colombiano, ¿no? Y que se pueden observar dentro de la ley 181 del 95. Entonces, cuando nosotros revisamos, pues también parte de esta ley, cuando nosotros nos vamos de lleno ya a mirar lo que administrativamente compone al Comité Olímpico Colombiano, pues vamos a mirar todo, digamos que su resolución y principalmente el estatuto que plantea el Comité Olímpico Colombiano. Este estatuto, digamos que es como su manual del estudiante, traducido aquí a un ejemplo, su manual de convivencia que por allá teníamos en nuestros colegios, o su ABC, su diccionario, su glosario para el desarrollo. Entonces, administrativamente podemos observar que en esos estatutos, pues digamos que se plantea la forma tanto estructural como organizacional que tiene el Comité Olímpico Colombiano, ¿sí? Y va a ser importante para nosotros, digamos que poder revisar cada uno de esos estatutos, porque va a ser, digamos que como ese documento guía, algo así como usted cuando va a una entrevista y presenta su hoja de vida, que su hoja de vida permite conocer esa faceta personal y esa faceta profesional que tiene cada uno. Lo mismo vamos a hacer aquí, salvo que no vamos a mirar esa hoja de vida del Comité Olímpico Colombiano para mirar lo personal y lo profesional. Nosotros lo vamos a hacer para revisar la estructura y la organización. Y vamos a encontrar que este documento, así tal cual como ustedes ven este pequeño pantallazo que realicé de la primera página, pues lo primero que presenta es ese preámbulo. Entonces recuerdan ustedes por allá cuando hablamos de constitución política, que vimos que estaba organizada por unos títulos, que habían unos capítulos, unos artículos, que dentro de esos artículos habían unos parágrafos, que dentro de esos parágrafos habían unas notas aclaratorias. Pues sucede lo mismo con este estatuto que tiene el Comité Olímpico Colombiano y que ustedes van a encontrar como material adjunto al módulo, los que ingresaron hoy por medio del módulo en la plataforma, aquellas personas que hasta hoy se vincularon también, pues van a encontrar este documento PDF aquí en el módulo para que puedan revisarlo y porque también digamos que se va a constituir como parte de la actividad que nosotros vamos a consolidar el día de hoy.
Bien, para poder, digamos que empezar a hablar de este preámbulo, perdón, me adelanté en la diapositiva, pues básicamente vamos a definir y este documento pues presenta el Comité Olímpico Colombiano para responder a esa primera pregunta que hicimos al iniciar la clase, como ese agente o esa organización, ¿sí? Que pertenece al movimiento olímpico, nos lo decía Juan Camilo, es la representación que tiene el Comité Olímpico Internacional aquí en Colombia y que a partir de esto pues funciona en representación de este Comité Olímpico Colombiano y cumple cada una de las funciones partiendo de esa misión y de esa visión que tiene el Comité Olímpico Colombiano, donde lo que busca pues es cumplir con esa difusión, con esa representación del deporte olímpico y pues obviamente respetar, digamos que unos documentos madre que tiene el Comité Olímpico Colombiano. Aquí hablaremos de la Carta Olímpica, que de pronto cuando ustedes vieron las asignaturas de administración y que hoy por hoy cuando veíamos que el comité lo que busca es promover esa cátedra olímpica, pues busca difundir. Este es un documento que se debe tocar porque administrativamente presenta cómo funciona todo el proceso, digamos que organizacional y estructural de los Juegos Olímpicos. Adicionalmente, también se apoya en el Código Mundial de Antidoping, que tiene que ver con aquellas políticas y resoluciones, principalmente aquellas normativas que controlan esta mala práctica en el deporte y que pues ayudan a tomar las decisiones en el Comité Olímpico Colombiano. Entonces, principalmente hoy entraremos a hablar de esta Carta Olímpica, no sé si la han escuchado mencionar, que lo que busca, digamos que es presentar parte de lo que generalmente conocemos como una estructura y que contiene tanto la misión, la visión, como los principios del movimiento olímpico. Entonces, para arrancar a hablar de este movimiento olímpico, pues quería preguntarles a ustedes, ¿han escuchado qué es la Carta Olímpica? De pronto alguno en su trabajo, en alguna asignatura, por cultura general, de pronto ha escuchado hablar qué es la Carta Olímpica. No, señor. Bueno, entonces vamos a formular esta segunda pregunta que tal vez de pronto nos pueda ayudar a responder esa primera. ¿Han escuchado hablar del Comité Olímpico Colombiano? Perdón, del Comité Olímpico Internacional. ¿Qué es el COI? Profe, vendría siendo una entidad que rige a nivel internacional, valga la redundancia, a todos los comités de todos los continentes, tanto oceánico, asiático, suramericano y europeo. Muy bien, sí, señor. Es esa representación mundial que tiene el deporte olímpico y principalmente pues rescatamos a un ente o una organización que se encarga de aplicar el funcionamiento en los 5 continentes. ¿Qué más podemos decir del Comité Olímpico Colombiano? Profe, qué pena. Es que creo que recuerdo que la Carta Olímpica, según lo que vimos en una materia, hablaba algo sobre los principios fundamentales del olimpismo, creo. Sí, señorita, muy bien. Entonces, respondiendo a esa primera interrogante, esa carta olímpica pues se convierte en esa carta de navegación, en ese manual guía que permite difundir parte de esos principios fundamentales que tiene el olimpismo. Entonces, el Comité Olímpico Internacional, pues es esa figura administrativa que se encarga de promover todo aquello que está contemplado dentro de la Carta Olímpica. Entonces, es, digámoslo así, el guardián ferviente de todos esos principios y de todas esas acciones que dentro de una normativa están complementadas y que se presentan y que se van actualizando con el paso del tiempo. Entonces, entraremos en materia y diremos que esta Carta Olímpica, pues evidentemente es ese documento madre que reúne los códigos administrativos y también reúne algunos códigos deportivos, algo que en el proceso de desarrollo de los Juegos Olímpicos y de cada una de las competencias que se llevan a nivel continental para poder hablar del ciclo olímpico, pues busca que garanticen cada una de esas ideas y esas filosofías que se tienen en el marco del olimpismo.
Básicamente las funciones y esta Carta Olímpica pues fue creada para poder enaltecer los principios y los valores del olimpismo y a partir de ello pues reglamentar, es decir, generar algo así como unos derechos y unos deberes que tienen los constituyentes. Entonces nos vamos a dar cuenta que ese Comité Olímpico Colombiano, perdón, ese Comité Olímpico Internacional pues es un organismo que está compuesto y que representa el deporte a nivel mundial y sobre todo esa figura olímpica a nivel mundial, pero que a su vez también digamos que necesita de una representación o necesita de unos constituyentes, ¿sí? De unos elementos que van a darle también forma y que le van a permitir llevar a cabo sus acciones administrativas. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos tres constituyentes, pues nosotros aquí hacemos referencia, en primer lugar, al Comité Olímpico Internacional. En segundo lugar, también le daremos un lugar representativo para poder cumplir y, digamos que para poder desarrollar esta Carta Olímpica, a las federaciones internacionales. Entonces, ya aquí hablamos de la FIFA, de la FIBA, de la FINA, de la FIB y de las múltiples federaciones internacionales que tienen su representación y que están inscritas y reconocidas por el Comité Olímpico Internacional. Bien, entonces, ¿por qué es importante conocer esta Carta Olímpica si nosotros estábamos hablando anteriormente del Sistema Nacional del Deporte, ¿no? Bueno, porque parte de esa representación que tiene el Comité Olímpico como, digamos que representante fundamental aquí en Colombia, a través del Comité Olímpico Colombiano, pues busca poder promulgar todos esos principios que son tan importantes y lo veíamos, parte de sus tareas sí es coordinar ese deporte asociado que mezcla deporte competitivo, deporte de alto rendimiento y deporte profesional, pero a la vez también tiene esa función de educación que es tan importante y por ende pues también digamos que la acción que desde el Ministerio de Educación Nacional se formulaba pues buscaba promover estos espacios. Entonces nosotros vamos a identificar algunos apartes que debemos conocer como personas del deporte y que administrativamente me interesa que ustedes conozcan de esta Carta Olímpica. Esta Carta Olímpica pues fue creada y empieza a existir a partir de 1908, es decir, con la tercera versión casi de los Juegos Olímpicos modernos. Cada vez que con el paso de las Olimpiadas pues va siendo reformulada, en esta ocasión pues fue reformulada y por la situación, digamos que de reestructuración de calendario de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 para 2021, pues sufrió una modificación. Por ello, pues van a encontrar ustedes si buscan en internet que esta Carta Olímpica, pues la última versión y digamos que el último aplicativo de actualización va a estar vigente a partir del 17 de julio de 2020, ¿sí? ¿Por qué es importante este documento? Bueno, pues porque consolida algo así como el ABC puntual y principalmente porque ayuda a decidir el resultado de algunas controversias olímpicas. Si en algún momento de pronto usted por ahí tiene la posibilidad de asumir o de buscar de pronto literatura asociada a los Juegos Olímpicos, yo le recomiendo que se lea este libro, el de los Señores de los Anillos. De pronto alguno ha escuchado de qué se trata, alguno lo ha leído, alguno ya lo ha tratado, de pronto alguno lo tiene. No, señor. ¿Ninguno por ahí? No, señor. Vale, perfecto. Entonces este libro, pues digamos que es difícil de conseguir porque en su narrativa lo formaron algunos periodistas que hicieron parte de muchas versiones de los Juegos Olímpicos y que se dieron cuenta también de algunos casos de corrupción y algunos casos de amaños competitivos que se presentaron en algunas versiones de los Juegos Olímpicos. Principalmente explica cómo se dio, digamos que parte de la asignación y ahorita cuando veamos la característica principal frente al manejo de derechos publicitarios y en general, digamos que derechos sobre los Juegos Olímpicos, van a darse cuenta del por qué hoy por hoy no son compartidos como anteriormente se hacían. Entonces, si en algún momento tienen la posibilidad de encontrar ese libro, se los
recomiendo que lo lean. El día de hoy la idea era tratarlo, sin embargo, pues lo tengo en físico y me fue difícil digitalizarlo. Bien, entonces hablaremos puntualmente de la Carta Olímpica y diremos que la Carta Olímpica, al ser ese manual de navegación, pues buscará poder desarrollar parte de estos principios fundamentales. Son 7 principios fundamentales que me gustaría que leamos rápidamente y que interpretemos. Voy a darle por aquí clic. Voy a compartir la ventana porque creo que ya me abrió, pero no comparte la ventana. Le voy a pedir el favor a una persona que voy a ir delegando que por favor vayamos leyendo cada uno de los principios que nos presenta la Carta Olímpica. Porfa, ¿me confirman por acá? Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, señor. Listo, entonces como se pueden dar cuenta, esta Carta Olímpica bajo la última actualización quedó con 106 hojas. Simplemente vamos a presentar aquello que nos interesa conocer y que usted debe conocer. Si usted se fija bien aquí en el índice, pues miren, van a encontrar una serie creo que de 7 capítulos, donde principalmente con que usted conozca algunos elementos acá del capítulo 1, ya la tiene completamente ganada. Ya aquí lo otro tiene que ver con parte de un desarrollo un poco más frente a la distribución de las tareas y funciones, pero pues comprendiendo también lo que es la acción del Comité Olímpico Colombiano, usted va a ahorrarse gran parte de la lectura de todo este tema. Entonces, vamos a encontrar por acá que esta Carta Olímpica, que este movimiento olímpico gira en torno a estos principios fundamentales. Entonces, voy a pedirle por aquí a Johan que por favor me ayude leyendo el principio número 1 y que luego de leerlo me comente qué pudo entender de esta lectura. Profe, ¿será que puede agrandar un poco la imagen? Sí, claro que sí, Johan. Regálame un minutito y ya, acá está. El olimpismo es una filosofía de vida. Exalta y combina en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. Al asociar el deporte con la cultura y la educación, el olimpismo se propone a crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto por los principios éticos fundamentales universales. Listo, Johan. Entonces, ¿qué podemos decir de ese principio? ¿Qué busca, qué fomenta, qué intenta de promover como fundamento del olimpismo? Yo creo que busca como que el ser humano sea íntegro en cuanto a lo espiritual, como persona y como un ser integrador frente a varios principios éticos. Muy bien, correcto. Entonces, principalmente lo que busca acá es enfocar un estilo de vida donde se reconozca y donde también se dignifique la vida a través del deporte. Bien, vamos con el principio número 2. Voy a pedirle por aquí a Viviana que por favor me colabore leyendo el número 2. Dice, el objetivo del olimpismo es poner siempre al servicio del desarrollo armónico del ser humano con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana. Listo, Viviana. ¿Qué nos dice ese principio número 2? Creo que lo que habla de este principio es sobre poner al deporte como en favor al ser humano para desarrollarse como un ser, como le decía mi compañero, como integral y así pues comprometer tanto al ser humano en la sociedad de una manera pues muy ética.
Muy bien, entonces hablaremos que parte del objetivo que tiene este movimiento limpio, que tiene este olimpismo, pues básicamente busca promover esos derechos humanos y sobre todo esos derechos sociales que son tan importantes. Entonces, al igual que lo observábamos nosotros en nuestra Constitución Política de Colombia en el artículo 52, pues busca garantizar esa acción de desarrollo. Evidentemente ya tipifica que el deporte es un medio de desarrollo y que a partir de esto se pueden gestar varios cambios, o diría yo bastantes cambios, en pro de dignificar al ser humano. Bien, muchas gracias, Viviana. Vamos a mirar por acá el principio número 3. Voy a pedirle el favor a Darly que por favor me ayude leyendo el número 3. Voy por aquí a moverlo para que se vea un poquito más claro. Buenas noches para todos. El tercero, ¿verdad? Sí, El señorita. movimiento olímpico es la acción concertada, organizada, universal y permanente, ejercida bajo la autoridad suprema del Comité Olímpico Internacional sobre todas las personas y entidades inspiradas por los valores del olimpismo. Se extiende a los 5 continentes y alcanza su punto culminante en la reunión de los atletas del mundo en el gran festival del deporte, que son los Juegos Olímpicos. Su símbolo está constituido por los 5 anillos entrelazados. Listo, Darle. ¿Qué nos dice el principio número 3? Pues, según lo que entiendo, es que ellos tienen como que ver la parte de cuidar. ¿Qué sacrificio se hace o se da por... No, profe, espérate que estoy como... Bueno, vamos a ayudarle por aquí a Darle. Bueno, entonces vamos a definir que este principio número 3, pues lo que busca es promover ese movimiento olímpico. Y ese movimiento olímpico, pues se concentra como una acción propia del Comité Olímpico Colombiano, donde lo que buscamos es que a nivel mundial, en los 5 continentes, pues se tenga cobertura para que se pueda trabajar con las personas, organizaciones, clubes, entidades e instituciones en aras de promover esos valores que promueve el olimpismo, ¿sí? Principalmente, pues ustedes por eso ven aquí en la parte final que su símbolo está constituido por los 5 anillos entrelazados y cada uno, pues, de esos anillos representa un continente. Bien, voy a pedirle el favor por aquí a Arturo que me colabore leyendo el número 4. La práctica deportiva es un derecho humano. Toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte sin discriminación de ningún tipo y dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión mutua, espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio. Muy bien. ¿Qué nos dices de ese principio número 4, Arturo? Bueno, pues que todos tenemos como el derecho de ejercer algún movimiento corporal que nos ayude, digamos, para mantenernos física y mentalmente bien, y pues llevando esa comprensión mutua y con los demás, pues que el deporte genera eso y crear como ese espíritu de amistad que habla ahí. Muy bien, entonces cuando nosotros miramos este principio número 4, pues básicamente busca, digamos que corroborar parte de ese derecho humano y principalmente generar un movimiento donde esa política de cero discriminación
pues puede abarcarse. Ustedes se dan cuenta que son parte de las acciones que no se toleran y que principalmente digamos que estos casos de racismo son muy contaditos acá en el desarrollo de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Porque básicamente pues lo que busca es garantizar ese principio de inclusión tanto a nivel, digamos que filosófico, ¿sí? Es decir, tanto en la esencia y en el papel, como a nivel normativo. Entonces también regula y genera una serie de artículos, de normas y de estamentos para poder garantizar que esto se lleve a cabo. Bien, voy a pedirle el favor por acá a Paolo que me ayude con el número 5. Como el deporte es una actividad que forma parte de la sociedad, las organizaciones deportivas en el seno del movimiento olímpico deben aplicar el principio de neutralidad política. Tendrán los derechos y obligaciones de autonomía, que consisten en controlar y establecer libremente las normas del deporte, determinar la estructura y gobernanza de sus organizaciones, disfrutar del derecho a elecciones libres de toda influencia externa y la responsabilidad de garantizar la aplicación de los principios de buena gobernanza. Listo, Paolo. ¿Qué nos dice este principio? Bueno, que parte desde los principios de un gobernante o un buen gobierno y que tiene tanto derechos y obligaciones en su autonomía para controlar y establecer algunas normas deportivas, tanto en la estructura y en el mismo gobierno. Bien, muy bien. Para complementar aquí a Pablo, evidentemente lo que nosotros proyectamos y lo que podemos inferir de este principio número 5 es que el deporte, al ser una actividad social y al ser una actividad que en este caso está regulada por todo lo que hace parte del movimiento olímpico, pues tiene, digamos que una neutralidad política, es decir, no se meten decisiones de un país a nivel político, pero asimismo pues busca que se le respeten, digamos que sus decisiones de manera interna. Entonces, es por eso que digamos que algunas situaciones de corrupción que ustedes han visto en los últimos años en el manejo de la FIFA, pues digamos que han tenido un procedimiento que más allá de la burocracia ha visto digamos que esa línea de mando y esa opción de desarrollo que tiene la propia investigación que tiene la FIFA. Entonces ustedes ven que no se apoyan en un país o en un cuerpo investigativo, sino que ellos mismos tienen su manera de resolver. Adicionalmente, pues se busca que haya una buena estructura y sobre todo una buena gobernanza. Esa gobernanza es un término que hoy por hoy en el deporte sigue creciendo, donde esa gobernanza pues lo que busca es que haya muy buenas prácticas administrativas dentro de las federaciones, dentro de las ligas, dentro de los institutos, para garantizar que todo aquello que viene destinado a un recurso público pues pueda tener el impacto deseado y que se omita el proceso de corrupción. Asimismo, esta gobernanza pues aplica para que aquellos procesos que se desarrollan en torno aquí aplicado al país, en torno al sector privado, pues también pueda tener el impacto deseado y no se quede ese presupuesto, ese rubro en manos ajenas. Bien, voy a pedirle el favor a Liz Ginette que por favor me colabore leyendo este número 6. Creo que no está por acá. Haslady, ¿me podrías colaborar leyendo este principio número 6? El disfrute de los derechos, libertades establecidos en la Carta Olímpica debe garantizarse sin ningún tipo de discriminación, ya sea por raza, color, sexo, orientación sexual, idioma, religión, opciones políticas o de otra índole, origen nacional o social, riqueza, nacimiento u otra condición. Listo, Haslady. ¿Qué podemos decir en torno a lo que busca ese principio? Nos dice que la fundamentación que tiene, digamos, la Carta Olímpica debe respetar ya sea el color de algún deportista o de alguna liga de las que esté participando y que no se puede discriminar por ningún motivo
razón o circunstancia la participación de las federaciones o de cada uno de los deportistas. Muy bien. Entonces diremos que parte del disfrute y de lo que busca pues esta Carta Olímpica es que en todo el mundo donde tenga representación la acción del Comité Olímpico Colombiano, pues se pueda difundir el deporte como parte de garantía de los derechos y de las libertades, sin importar parte de opiniones políticas, de discriminación en torno a las etnias, razas u otras condiciones que puedan generar esta discriminación. Bien, gracias, Hasblade. Y finalmente voy a pedirle el favor a Laura García que me colabore leyendo el número 7. El 7, profe, ¿sí? Sí, señorita, el 7. La pertenencia al movimiento olímpico exige ajustarse a la Carta Olímpica y contar con el reconocimiento del Comité Olímpico Comité Olímpico Internacional. Correcto. ¿Qué nos dice ese? Está sencillito. Bueno, este nos dice que pues debemos de ajustarnos. Ay, profe, espérate. Bueno, pues que debe de contar con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional, pues para pertenecer al movimiento olímpico. Correcto. Entonces, todo aquel que quiera ser parte del movimiento olímpico debe contar con ese reconocimiento del Comité Olímpico Internacional. Bien, entonces vamos a presentar a continuación, voy a regresar por acá a la presentación de diapositivas para, digamos que presentar aquellos aspectos que dentro de esta Carta Olímpica pues vale la pena conocer y que es muy importante tener por aquí referido a la hora de poder identificar este documento que es de índole internacional y que pues principalmente tiene una aplicabilidad aquí cuando nosotros hablamos del Comité Olímpico Colombiano, presentando a uno de los organismos del Sistema Nacional del Deporte. Bien, entonces me confirman, aquí estamos viendo. Sí, profe. Vale, perfecto. Entonces, una vez ya conocimos, digamos que estos 7 principios fundamentales, pues vamos a hablar de el resumen entre capítulo 1 y capítulo 2, donde conoceremos qué es el movimiento olímpico y donde podremos, digamos que, enunciar hasta dónde el Comité Olímpico Colombiano se ve influenciado por el Comité Olímpico Internacional. Entonces, nosotros empezaremos diciendo que lo que se describe aquí como movimiento olímpico, pues abarca y cobija tanto a las organizaciones, atletas, clubes y todas las personas, ¿sí?, que se ajusten a las organizaciones que estén reconocidas dentro de la Carta Olímpica, es decir, aquellas organizaciones que tengan el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional. Básicamente, pues la función y el objetivo bajo el cual se crea el movimiento olímpico, pues es construir un mundo mejor, un mundo que sea pacífico, donde principalmente se impacten a las poblaciones infantiles y a la población juvenil, con aras de crear seres humanos llenos de valores y que resalten también la importancia del olimpismo. Y para esto, pues se apoya en un medio fundamental de transformación social como lo es el deporte. Por ello, pues se busca que por medio de este deporte se pueda brindar un mejor futuro para las siguientes generaciones, que adicionalmente pues conozcan parte de esta herencia cultural que trae el deporte. Este movimiento olímpico pues también digamos que busca apoyarse en los constitutivos. Esos constitutivos son digamos que esas representaciones organizacionales que ayudan a el Comité Olímpico Colombiano. Entre estas, pues ya nombramos que hay 3 constitutivos dentro del movimiento olímpico. El primero, pues evidentemente es el Comité Olímpico Internacional. El segundo, las federaciones internacionales. Y el tercero, los comités olímpicos nacionales, los cuales denominamos aquí con esta sigla de CON. Asimismo, pues este movimiento olímpico cobija tanto a las estructuras administrativas de esto que denominamos COJO, que tiene que ver con el Comité Organizacional de los Juegos Olímpicos. Ustedes se dan cuenta que también
le corresponde. Es decir, si dijéramos, vamos a armar unos Juegos Olímpicos aquí en Bogotá, pues tendríamos la representación del Comité Olímpico Nacional, pero que también habría un cuerpo administrativo que desde las diferentes ramas y desde la diferente estructura política, pues también va a tener que ver con parte de esta organización. Entonces, este movimiento olímpico no solamente incluye a estos 3 constitutivos, sino también a los que se encargan de organizar, ¿sí?, los Juegos Olímpicos dentro de un país o dentro de una ciudad, incluyendo a las federaciones nacionales, a los clubes, las escuelas de formación deportiva, los entrenadores y cada uno de los integrantes que puedan estar reconocidos bajo el movimiento olímpico. Básicamente la misión y la función que tiene el Comité Olímpico Internacional pues es promover todo lo que tiene que ver con el olimpismo en los 5 continentes alrededor del mundo. Dentro de sus funciones principales, pues está estimular y promover la buena gobernanza, como lo veíamos ahora con los principios, pues busca que esas prácticas administrativas, que todo aquello que yo realizo en función de los Juegos Olímpicos y en función de promover aquí en Colombia el deporte asociado, pues tenga unas buenas prácticas administrativas, que sea llevado por personas idóneas del deporte y que principalmente sea pensado para el deporte. Por ello, pues nosotros veíamos que parte de la acción, y digamos que este es el vínculo que tiene la adecuación que desde la Carta Olímpica se empieza a crear, ¿sí? Lo que nosotros buscamos es garantizar que haya una promoción y una organización en competiciones deportivas, que es lo que se encarga de hacer el comité aquí olímpico en Colombia, ¿sí? Ustedes vieron, se encarga de organizar el calendario, de velar porque tanto clubes como deportistas tengan participación internacional, de respetarles su derecho a esta participación y de garantizar que tengan, digamos que, las condiciones propias para poder representar al país en este tipo de competencias. Adicionalmente, pues es función del Comité Olímpico Internacional desarrollar los Juegos Olímpicos. Cada 4 años se cumple ese ciclo olímpico, ese proceso de la Olimpiada, y en pro de ello, pues se gestan estas mismas competencias. Hablemos de los Panamericanos, de los Suramericanos, de los Juegos del Caribe, de los Bolivarianos y de otras competencias que a nivel continental pues se van gestando. Esto permite que cada una de las organizaciones de esos coadyuvantes o de esos constitutivos pues puedan cooperar tanto en el sector público como en el sector privado. Y nos lo decía Julián al inicio de la sesión de clase. Es por esto que el Comité Olímpico Colombiano, aun cuando está, digamos que, en cabeza de esa rama del deporte privado, pues tiene esa posibilidad de trabajar de la mano y de hacer esas alianzas mancomunadas entre sector público y sector privado, ¿sí? Y principalmente, pues, sentar su precedente filosófico y es oponerse a cualquier tipo de discriminación. Como se pueden dar cuenta, pues busca que todos los atletas que están clasificados a los eventos de la Olimpiada y no solamente a los Juegos Olímpicos, aquí vuelvo a hablar del ciclo olímpico, pues puedan garantizar sus deberes, sus derechos y sus condiciones de vida digna. Y ya por eso nosotros vimos que aquí el Comité Olímpico Colombiano incluso tiene, digamos que, un escalafón para poder establecer un salario a esos deportistas que viven en aras del deporte y que adicionalmente pues brindan una buena representación para el país. Adicionalmente, pues nosotros podremos establecer que también se encarga de luchar contra el dopaje, ¿sí? De promover aquellas tradiciones culturales que son propias del país o del lugar donde se está realizando la competencia y que adicionalmente pues permiten promover el desarrollo de estos eventos. Bien, veremos qué se necesita para hacer parte o para ganarse este, digamos que, reconocimiento que otorga el Comité Olímpico Internacional. Entonces, diremos que el Comité Olímpico Internacional lo que busca pues es reconocer aquellos elementos o aquellas partes constitutivas que a través de la afiliación que tienen las federaciones internacionales, que tienen los mismos comités nacionales, pues buscan extender, digamos que, su brazo de organización. Entonces la idea con este reconocimiento que se extiende desde el Comité Olímpico Internacional pues es poder, uno, brindar la competencia y la garantía
para que el deporte asociado, el deporte profesional y el deporte competitivo pues pueda llevarse a cabo dentro del ciclo olímpico, dentro de la acción olímpica. Entonces, aquí tanto el Comité Olímpico Internacional como las federaciones internacionales, como los comités olímpicos nacionales, aquí para nosotros en nuestro país hablaremos del Comité Olímpico Colombiano, pues van a garantizar que las organizaciones, que las asociaciones, que las federaciones nacionales, pues tengan ese reconocimiento que puede ser provisional o que puede ser definitivo. Esto se nombra a través de algunas características que tienen que ver con parte de esas buenas prácticas de gobernanza. Entonces, por ello ustedes se dan cuenta que administrativamente, y lo veíamos nosotros cuando mirábamos el número total de federaciones que existen, veíamos que hay algunas federaciones que son provisionales, que estas federaciones provisionales, pues digamos que gozan de esa representación temporal y que tiene que ver, digamos, con un proceso de masificación y de desarrollo. Adicionalmente, pues para así decirlo, para que una federación pueda tener, digamos que el reconocimiento a nivel internacional por parte del COI, pues tiene que, uno, tener cierto número de ligas y de federaciones nacionales adscritas, y dos, debe tener representación en los 5 continentes. Y ojo que eso es muy importante a la hora de poder definir qué se lleva a cabo y qué se necesita para poder desarrollar el trabajo de una federación nacional. Y es importante mencionar que también los constitutivos, entonces las federaciones internacionales, pueden otorgar ese reconocimiento, así como los comités olímpicos nacionales también pueden hacerlo. Bien, otro aspecto que nosotros debemos conocer dentro de lo que respecta y dentro de lo que limita a esta Carta Olímpica y la acción que tiene el Comité Olímpico Internacional, pues tiene que ver con ese manejo de los derechos sobre los Juegos Olímpicos. Y si bien recuerdan ustedes, pues también podemos observar parte de lo que les socialicé con estos procesos de corrupción y cuando hablamos de este libro de los Señores de los Anillos. Entonces, aquí nosotros pues veíamos que evidentemente se generaban algunas acciones, que iban en contra de esa gobernanza. Algunas acciones donde se utilizaban los bienes o los intereses de cada uno de los entes o de los constituyentes en pro de una ganancia que se alejaba o que distaba de esos principios que marca esa carta y ese movimiento olímpico. Entonces, aquí debemos establecer que cada uno, digamos que de los elementos cuando nos hablan del mercadeo, de esas acciones de comercialización, de explotación de marcas, de difusión, de publicidad, de merchandising, de empowerment, de sponsor, de transmisión y de retransmisión, todo absolutamente lo maneja el Comité Olímpico Internacional. ¿Para qué? Para garantizar esa buena práctica de gobernanza. Cada vez que usted utiliza la marca del Comité Olímpico Internacional y cada vez que se promueve un torneo internacional, pues usted ve que hay que pagar cierta, digamos que cuantía de derechos, pero que adicionalmente pues esto goza de todo un proceso complementario que coayudado pues le viene bien al proceso deportivo y al proceso de organización de eventos, tal cual como lo vinculaba nuestro invitado del día lunes pasado, el doctor Wilson Higuera. Bien, chicos, entonces ya para dejarlos, para que continúen viendo por allá el partido que he escuchado a muchos en la participación, pues vamos a dejar una actividad. Entonces, necesito que todos me presten atención aquí en el aula. ¿Me confirman que están aquí en el aula? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, miren, vamos a dividirnos y vamos a generar 8 subgrupos de trabajo, los cuales ya están divididos y están organizados por acá. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8. Cada uno tiene 3 integrantes, salvo el grupo 8, que está compuesto por Paolo y por Darle, ¿vale? Ellos van a trabajar en pareja. Cada uno de los grupos va a tener unos capítulos, entonces la idea es que usted se remita a la plataforma de Moodle. Igual ahorita por aquí por el chat le voy a dejar el link de donde va a poder descargar los estatutos del Comité Olímpico Colombiano para que nos explique
así tal cual como lo hemos hecho con la Constitución, así tal cual como lo hemos hecho con la Ley 181, así tal cual como lo hice hoy con la Carta Olímpica, pues las generalidades, los elementos que debemos conocer, ¿sí?, de esos estatutos del Comité Olímpico Colombiano. Entonces recuerden que esos estatutos presentaban la estructura y la organización del comité. La idea es que capítulos a capítulos, y ustedes van a encontrar sobre todo aquí en el grupo 6, grupo 7 y grupo 8, que son bastantes capítulos, que hay 4 capítulos, pero no se preocupen, el volumen de información que hay en cada capítulo no sobrepasa la media página. La idea es que usted revise, si quieren hagan un pantallazo antes de que los pierda, porque creo que ya hubo gol. El capítulo que usted debe trabajar. ¿Listo? Usted va a presentar cuáles van a ser esas generalidades. La idea es que entre hoy y mañana, pues usted pueda, digamos que, generar un insumo. Ese insumo va a ser sencillito. Usted va a generar unas diapositivas con las cuales nos pueda explicar esos elementos que debemos reconocer del capítulo 1 al capítulo 17 que nos presentan los estatutos. Es un documento muy cortico, no supera las 25 páginas y como pueden ver estamos desglosados por capítulos. Entonces ahí no hay pierde. ¿Qué vamos a hacer mañana? Bueno, mañana en un primer inicio para el cierre, ustedes van a presentar esos elementos, van a tener de 5 a 10 minutos para presentar, digamos que esas características o esas generalidades que debamos conocer. Y en un segundo lugar, pues daremos el desarrollo a nuestro parcial, a nuestra acción de evaluación ya para cerrar este módulo de Sistema Nacional del Deporte. No sé si hasta aquí hayan dudas, preguntas, inquietudes. Sí, profe, nosotros dónde encontramos esos capítulos o el PDF que dices que para hacer todo eso. Listo, en el módulo ustedes van a encontrar un archivo, perdón, no estoy proyectando, qué pelotis. Voy a proyectar por acá una ventana, creo que aquí está, foro de bienvenida, voy a compartir, creo que ya se me cerró la sesión. Entonces ya les muestro. Ustedes van a ingresar aquí al aula de seminario de profundización. Ustedes van a buscar la pestaña del día de hoy, que es módulo 3, sesión 5. Y aquí, mira, Johan, van a encontrar el que dice Estatutos COC. Ustedes cliquean ahí y automáticamente ahí ya les descarga. Ah, miren, aquí ya lo proyecté. Miren. Pueden ver, miren, está el preámbulo. Miren, el capítulo 1 creo que es de los más extensos, no supera las 4 páginas. Y allí ustedes van a encontrar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 17. Miren, les dije mentiras, son 21 hojas y ustedes están repartidos de tal manera que cada uno trabaje 3 o 4 páginas para presentar constitutivamente, es decir, organizacional y estructuralmente, qué es lo que debemos conocer del Comité Olímpico Colombiano. ¿Sí, Johan? Sí, profe. De igual manera, si de pronto, no sé, no lo encuentran o tienen problemas para descargar, aquí en el chat del día de hoy les dejo el link para que de una vez cliquen y puedan acceder al documento PDF. Recuerde, simplemente las generalidades, va a tener 5 minutos, créese un par de diapositivas, están agrupados en unidades de trabajo de 2 o 3 personas. La idea es que se busquen para poder realizar el proceso de consolidación de la información. Es un texto muy cortito, simplemente son las generalidades. Es más, por aquí creo que les voy a copiar de una vez al WhatsApp las unidades de trabajo para que ustedes mismos se puedan ir buscando y puedan ir generando. Sí, es un trabajo muy cortito, muy sencillo, es para que ustedes también reconozcan cómo interpretar parte de esa documentación y para que ustedes también pues, puedan solidificar esa intervención que van creando. No sé si hayan más dudas, más preguntas, chicos. Profe, una pregunta, ¿y las diapositivas se suben en la plataforma antes de las 6 o se presenta normal? Sí, correcto. Las diapositivas, la idea es que las suban antes de las 6 para hacer el entregable, aunque si ustedes gustan y lo mediamos acá, una vez usted vaya sustentando, una vez de pronto yo le dé la apreciación, pues usted la sube, ¿les parece? Sí, me parece. Queda mejor, profe. Listo, perfecto, chicos. Entonces vamos a hacer caso omiso al arreglo que hay ahí para
para que las suban antes de las 5 o 6 de la tarde y más bien una vez finalicemos la exposición, cada uno va subiendo las respectivas diapositivas, ¿vale? Perfecto, profe. Listo, profe. Listo, pues bueno chicos, adelante, éxitos con ese partido y nos encontramos mañana muy puntualitos. Gracias, profe. Buenas noches. Que esté bien. Gracias, profe, que esté bien. Listo, profe, gracias, buenas noches. Oigan, Gracias, profe. A ustedes, que estén bien, feliz noche. Gracias, profe, feliz noche.